Confiando, hermanos, entonces en lo que nos declara la palabra y nos decía nuestro hermano pastor, que es a través del Señor Jesucristo que somos perdonados y es a través de Él, de nuestra dependencia de Él, que somos aceptos ante el Señor. Nos podemos preparar para recibir entonces la agradable edificación, la deleitable edificación de esta tarde a través de la proclamación de la palabra. Para ello los invito a que se unan en lectura, nos unamos en lectura en Marcos 14, 12 al 25. Vamos a ponernos de pie también, hermanos, por favor. Marcos 14, 12 al 25. Vamos a hacerlo de manera alternada, ya que es un texto largo. Nos unimos al final. Es sobre la institución de la Cena del Señor. Y dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Amén. Tenemos nuestra alabanza. El himno 107, en una cruz de cruel dolor, de la parte Jesucristo, su pasión y muerte, de Charles H. Gabriel y traducción de Eleazar Z. Pérez. Divino amor divino.
de pie, hermanos, recibamos al mensajero en esta ocasión con el mensaje, el nuevo pacto en su sangre. Los invito, hermanos, a abrir la escritura. Hagámoslo en el libro a los Hebreos, capítulo 9. Es una porción, de hecho hay varios capítulos en el libro de los Hebreos, por no decir todo el libro de los Hebreos, es una interpretación de la enseñanza del Antiguo Testamento respecto de la salvación, centrándose por supuesto en el Salvador. Vamos a leer los versículos 23 al 28 del capítulo 9 de este libro a los Hebreos. Alternadamente dice la palabra: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendito y soberano Dios, te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Eso es lo que celebramos, tus grandes maravillas, tus grandes portentos. En primera instancia, celebrando la creación, porque todas las cosas, Señor, hablan de tu eterno poder y deidad. Pero también para proclamar tu maravillosa obra de la recreación, porque has tenido misericordia, Señor, de la obra de tus manos. Has tenido misericordia particularmente de la humanidad y nos has dado un Salvador, Señor, para ser reconciliados contigo. El costo altísimo, porque también nuestra desobediencia fue grande, pero más grande es tu misericordia, Señor, más grande es tu bondad, que ahora, Señor, nos ha vuelto a ti, y por eso cantamos, y por eso nos gozamos, y por eso escuchamos, Señor, pidiéndote nos des entendimiento, sabiduría, edificación, Señor, de tu palabra. Por Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Amén. Tomemos nuestros lugares, hermanos. Este día y esta hora particularmente quieren como propósito recordarnos de los eventos que acontecieron una vez y para siempre. Los eventos de nuestra fe, los eventos que dan fundamento a nuestra fe son eventos históricos. Ahora son severamente criticados por los adversarios, tratando precisamente de quitar la historicidad de estos eventos, pero tropiezan una y otra vez con la evidencia y el testimonio de los que vieron y escucharon. Y ese es el testimonio que tenemos de aquellos que estuvieron presentes, de aquellos que escucharon, de aquellos que vieron y que posteriormente dieron testimonio al mundo, y en muchos de los casos ese testimonio fue acompañado de su propia vida, es decir, entregaron su vida para confirmar que las palabras que comunicaban eran ciertas. Por eso nosotros también tenemos ese testimonio y celebramos, pero también por el convencimiento mismo del Espíritu Santo en nosotros, que nos testifica que somos hijos de Dios. Y este día y esta hora, hermanos, tiene un significado importante, porque recordamos, y podríamos decir que en un día como hoy, también
al término de este día, nuestro Señor se reunió con sus discípulos para celebrar una cena de mucho significado, tenido ya si miramos hacia el pasado, pero el mismo Señor toma esta cena para renovar ese significado, actualizarlo y también afirmar a su pueblo para el futuro. Así que, mirando un poco esos eventos históricos, en la mañana de ese día, jueves, nuestro Señor con sus discípulos acercándose a la ciudad de Jerusalén, acercándose ya la celebración de la Pascua o la fiesta del Pesaj, nuestro Señor la ha de celebrar, no siendo esta la primera vez con toda seguridad, porque nuestro Señor mismo, como todos los judíos, como todos los descendientes de Abraham, tenían esta celebración muy presente. Quizá el mismo Señor Jesús, siendo niño, en alguna ocasión, como dice la historia, y como nos cuenta el establecimiento precisamente de esta fiesta por parte del Señor, nuestro mismo Señor pudo haber sido también en su niñez el que preguntó: ¿qué fiesta es la que estamos celebrando ahora? Porque esta era una fiesta o una cena con un alto sentido simbólico. No era como las otras cenas. En esta ocasión la gente estaba vestida como si fuera a salir de inmediato, y eso es porque así lo tuvieron que hacer la primera ocasión. Pues esta fiesta señala la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y por eso se reviste también como una fiesta nacional, una fiesta que celebra la liberación del pueblo de Israel. Y esa liberación, diríamos, como lo dice la Escritura, con brazo fuerte de Jehová nuestro Dios, es decir, con portentos, con manifestación de su poder y de su gloria, mostrándose como el Dios del pacto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios fiel que promete y cumple lo que promete. Y eso lo hizo precisamente en ese contexto. Esta fiesta posteriormente no fue una fiesta a la cual llegaron por acuerdo los israelitas, sino claramente fue una de las 3 fiestas principales que Dios señaló para que Israel celebrase. Y todas estas fiestas se centran en Jehová. Estas fiestas no eran para deleitarse a sí mismos en primera instancia. Estas fiestas no eran para agasajarse a sí mismos, como luego son nuestras fiestas, que las hacemos para alegrarnos cuanto podamos nosotros mismos, agasajarnos, y a veces a tal punto que no distinguimos entre lo que está bien y lo que está mal. Esta no era una fiesta para eso, esta era una fiesta para recordar. Esta era una fiesta que les también imponía el sello de su identidad, porque lo señalaba como el pueblo de Jehová, el pueblo especial, el pueblo a quien Dios amó de entre todos los pueblos y por quien manifestó tales maravillas en Egipto para sacarlos y para ser su pueblo. Esta fiesta, pues, en este contexto, era celebrado por los descendientes de Abraham año tras año. Esta era la fiesta anual, como el día de la independencia para nosotros. Y en esta ocasión, no sabiendo los discípulos del Señor, pero en esta ocasión estarían celebrando de una manera especial esta Pascua, porque sería la última que celebrarían con su Señor. Y está pendiente, como dijo el Señor mismo, que se vuelva a celebrar con ellos, porque será hasta cuando el Señor regrese en su reino. Ese día, nos dicen los evangelios, de celebración, nuestro Señor envió a 2 de sus discípulos a realizar los preparativos para la celebración de la Pascua. Los envió, como hemos leído ya, a la ciudad con indicaciones muy precisas, con indicaciones de dónde habría de celebrarse la Pascua. Les señaló que entrando a la ciudad verían a un hombre que cargaría un cántaro con agua y que lo siguieran y que a él le preguntaran por el lugar que estaba preparado o estaría disponible
para que el Señor celebrase allí con sus discípulos. Este hombre, así sucedió, los llevó a los discípulos hasta su casa, donde había un aposento apropiado para que el Señor celebrara con los suyos la cena de la Pascua. Aunque el Señor había participado o había anticipado antes a sus discípulos lo que estaba por acontecer, no entendieron del todo lo que estaba por suceder. Al parecer, no entendían que estos serían los últimos momentos en que verían a su Señor. Para ellos, esta parecía ser una celebración como otras, como las que habían tenido antes, pues solo le preguntaron a su Señor: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Como hemos leído en Marcos 14:12. Cuando llegó el momento, al final de ese día, llegaron al lugar que había sido indicado, y ya estando los preparativos para que el Señor comiera con los suyos la Pascua. Sin embargo, hay un dato ahí, que no había nadie para que pudiera lavar o llevar a cabo el ritual de lavado de los pies de los invitados, como era la costumbre. Siempre que había un anfitrión que tenía invitados a un evento como este, la costumbre era que el anfitrión recibía a sus invitados con esta ceremonia del lavamiento de los pies, porque la gente venía del camino, de lejos, de caminos polvorientos, y para entrar y disfrutar de la cena era necesario celebrar esto. Sin embargo, aquí parecía no haber nadie que realizara ese trabajo. Pero de los discípulos tampoco, ninguno de ellos se acomedió. Viendo que faltaba esto, no vemos a ninguno de los discípulos que tomara la iniciativa, que buscara para llevar a cabo esta ceremonia. Quizá acaso pensaban que era un trabajo que debía ser realizado por un esclavo o un siervo, pero no por ellos. Lo que hizo el Señor fue sorprendente. El Señor mismo se levantó, tomó un recipiente con agua, una toalla, y lavó los pies de sus discípulos. Ya desde aquí está enseñando una gran lección a los suyos. Y ya parte de la cena, porque esta es una enseñanza no solo de humildad, para enseñar a sus discípulos a hacer esto unos por otros, como Dios después lo dijo, sino también una referencia a su ministerio sacerdotal, porque el Señor estaría realizando posteriormente en el cielo, en su ministerio, este servicio por los suyos. Pero aquella cena no sería una de muchas. Aquella cena estaba llegando a su cumplimiento, porque todas las cenas previas, como todos los sacrificios previos, apuntaban solo en una dirección, apuntaban solo a una persona y apuntaban solo a un significado. Todo se concentraba en el Señor Jesucristo. Previamente, el sacrificio o la cena tenía en el centro el corderito de un año, sin defecto alguno, que era sacrificado y que era comido por los que se reunían en la casa. Pero ese corderito no era un fin en sí mismo. Ese corderito anunciaba que un día, en el tiempo y el espacio, es decir, en nuestra historia, un día aparecería un cordero enviado por el Señor, un cordero que sería el cordero tipificado por aquellos corderitos y que ofrecería su propia sangre para remisión de los pecados de su pueblo. Y hoy, finalmente, el cordero, como lo presentó Juan el Bautista, está ahí presente, el cordero que quita los pecados del mundo. Y así es como el Señor se revela como el cordero sacrificial que confirma el pacto en su sangre y redime a los suyos en el derramamiento de su propia sangre
para la salvación de su pueblo. Por eso, también en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo recuerda las palabras de la institución de la Cena del Señor que también hoy celebramos. El Señor dice: beban de ella todos, porque esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por muchos para perdón de los pecados. Ahora, como la Escritura nos dice, no es un corderito, no es un animalito que señala a una promesa. Ahora la promesa es una realidad. Ahora el Cordero Pascual es el que está ahí presente, es el que habla a sus discípulos, y al hacerlo a ellos nos habla a nosotros también, porque ahora está el Cordero de Dios que sacrifica su propia vida, que derrama su sangre preciosa para redención de su pueblo. Y su significado, el significado de este evento histórico, aumenta en la medida, dice el doctor Berkouwer, en la medida que en nuestro mundo son puestos en duda el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque en este mundo secularizado, como hemos estado estudiando en la escuela dominical, los eventos narrados en la Escritura son tenidos por meros mitos o leyendas. Pero es en este contexto que nos corresponde a nosotros, amados hermanos, celebrar, no como una mera costumbre, no como una mera tradición, que no es mala la tradición, pero cuando hacemos algo perdiendo el significado, entonces es cuando nos esclaviza a una mera observación de costumbres. Debemos celebrar teniendo presente el significado. Debemos celebrar regocijándonos porque lo que sucedió una vez pone el sello sobre nosotros, nos llama a seguir a nuestro Señor y nos coloca dentro de su pueblo como somos llamados y como estamos reunidos aquí el día de hoy. Esa cena entonces, a la que Él llamamos la última cena de nuestro Señor, porque es aquella que el Señor celebró con los suyos, como lo hemos leído. Esa cena tiene un punto de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por eso es llamado también, y lo dice el Señor, esta es la sangre del nuevo pacto, que también puede ser mencionado como la sangre del Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta las sombras que dan paso a la realidad, como vemos en Hebreos capítulo 8, versículos 3 en adelante, hasta el capítulo 9, versículo 7. Todo el libro de Hebreos, y particularmente en estos capítulos, el autor de este libro se centra precisamente en todo aquello que dice el Antiguo Testamento respecto de los sacrificios, para explicarlo en términos del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos recuerda que la verdad inculcada por los sacrificios del Antiguo Testamento son importantes. ¿Cierto? Israel en muchas ocasiones dejó de tener presente el significado espiritual de los sacrificios y puso su confianza en la forma sola. Es decir, llegó a pensar en la salvación solo por las obras, olvidando el principio de la fe. Y sí, era un pueblo que observaba, pero como dice Isaías en el capítulo 1, Dios denuncia esa tradición o esa observancia de la tradición sin entendimiento. Por eso señala que está harto de los sacrificios. Pero Dios mismo instituyó los sacrificios y la Pascua, y todos estos fueron ordenados porque cumplían un propósito pedagógico, por decirlo así. Esto es, tenían como propósito enseñar que puesto que los hombres hemos pecado, nosotros hemos perdido todo acceso a Dios y nos hemos hecho, a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestro pecado, nos hemos hecho dignos de muerte, y que por lo tanto la única manera en que podemos volver a Dios es que alguien abra el camino. Pero ese camino no se puede abrir del hombre hacia Dios.
la única oportunidad hay que ese camino se abra de Dios hacia nosotros. Y así sucede, porque es Dios el que toma la iniciativa y es Dios el que envía a su Hijo. Es Dios quien nos da la promesa y es Dios el que cumple esa promesa en el tiempo y el espacio. Solo por Dios podemos volvernos a Él. Esa es la única manera en que podemos volver cuando alguien paga por nuestros delitos y pecados, para que seamos reconciliados, siendo justificados en su preciosa sangre, porque ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque el principio que está normando todos estos eventos es este que encontramos en Hebreos 9:22. Y dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La razón por la que hemos dicho que son pedagógicos todos estos sacrificios es porque ninguno de ellos tenía eficacia en sí mismos. Hebreos dice que si estos fueran eficaces en sí mismos, entonces no necesitaríamos más. Los animales sacrificados no podían por sí mismos reconciliar al hombre con Dios, pero ayudaban a la fe de los israelitas porque por ellos podían ver al Mesías prometido. Y en su ministerio de reconciliación, hasta el día que esa reconciliación fuera llevada a cabo en el tiempo y el espacio, es decir, en nuestra historia. De eso es lo que se trataba, que el Señor quería enseñarles esta lección fundamental a su pueblo, que sin derramamiento de sangre nadie puede tener acceso al Padre, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, que sin derramamiento de sangre nadie vuelve a Dios, porque vida por vida, porque la ley dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero la gracia de Dios nos da un sustituto, alguien que toma nuestro lugar, que muere en nuestro lugar, que recibe la ira de Dios, que derrama su sangre y que por ella nosotros somos reconciliados. Esto es lo que anunciaban aquellos animalitos, aquella sangre derramada de aquellos sacrificios. Esto es lo que señalaban, que un día el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo subiría al Gólgota, derramaría su sangre y nos reconciliaría con Dios. Y esto es lo que sucedió, como dice el escritor a los Hebreos, desde la misma apertura de este libro, que dice: en estos postreros días, y entonces nos introduce a la palabra encarnada. También el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 también nos dice, señalando al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, señala diciendo: en el cumplimiento del tiempo. Así pues, cuando el Padre envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados, fue en el cumplimiento del tiempo. Es cuando todas aquellas ceremonias, cuando todos aquellos sacrificios del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en este sacrificio único, porque de este es del que anunciaban, de este es del que profetizaban, de este es el que decían que había de venir, de este sacrificio perfecto y que haría innecesario volver a hacer otro sacrificio, porque este sacrificio, el del Señor Jesucristo, es el único y perfecto, completamente eficaz para la redención del hombre. Así que en aquella ocasión que el Señor se reunió con sus discípulos para celebrar la cena, esta Pascua estaba siendo actualizada con carácter redentor y transformada en una cena permanente que mira al pasado, al actuar de Dios con Israel, como lo hemos mencionado, pero también nos encamina hacia el futuro. Porque cuando celebramos la cena del Señor y cuando celebramos este día también, no podemos sino tener presente la cena de las bodas del Cordero, cuando entonces estemos en comunión con el Señor y sea para siempre. Así que en este momento que el Señor se encuentra con los suyos, en ese contexto de la Pascua, nuestro Señor Jesucristo está aboliendo las figuras de la ley del Antiguo Testamento y está instituyendo un nuevo sacramento. Por eso le llama, como lo hemos leído,
diciendo el Señor: esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. De aquí, al decir nuevo, nuestro Señor quiso mostrar que las figuras que antes estaban presentes ahora cesan y dan paso a un pacto firme y eterno. Existe, por lo tanto, un contraste indirecto entre este misterio y las sombras de la ley, la cual se evidencia cuán superior es nuestra condición a la de los antepasados, puesto que como consecuencia del sacrificio consumado en la cruz, poseemos la verdad en perfección. Aquello que anhelaron nuestros padres, aquello que anheló Abraham al escuchar la promesa del Señor, aquello que anhelaron todos aquellos que escucharon a los profetas, todos aquellos piadosos que pusieron su esperanza en las palabras del Señor, murieron sin haber visto su cumplimiento. A nosotros, el Señor nos permite ver su cumplimiento, ver la realización de aquello que el Señor había prometido, ver la consumación de la obra de redención, y por lo tanto, hermanos, nosotros somos mucho más bienaventurados que Abraham, que Isaac, que Jacob, que murieron sin haberlo visto. Pero nosotros hemos tenido la bendición de tener el testimonio de los que vieron y oyeron, de aquellos que han dicho, como el prefacio de Lucas, cosas que entre nosotros son ciertísimas. Así pues, nuestra fe no está cimentada sobre lo que alguien dijo, o soñó, o supuso, sino que nuestra fe está cimentada por aquellos maravillosos portentos que Dios hizo en la historia, y testigos hay de todo eso, como Pablo diría después de la resurrección de nuestro Señor, presentándose él mismo como testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, nuestra fe tiene una firme base, un firme sustento, porque Dios se ha revelado en la historia, se ha revelado en su Hijo, y ha concluido en la obra de redención, siendo nuestro Señor Jesucristo finalmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como hemos señalado, y en segundo lugar miramos a la sangre del nuevo pacto. Esa cena tenía varios elementos, pero se centraba en el Cordero Pascual y en la sangre derramada por este Corderito. Como hemos dicho, así como los sacrificios eran instructivos respecto a la manera de la reconciliación del pecador con Dios, así también el ministerio del sumo sacerdote servía para esto mismo, porque su ministerio era esencial para esta reconciliación entre el hombre y Dios. Por eso también Dios en el Antiguo Testamento estableció este ministerio, el ministerio sacerdotal, que cumplía el trabajo de mediación. La enseñanza era que nadie podía acercarse hasta el trono de Dios. Israel o los israelitas solo podían tener acceso hasta el atrio, no podían caminar más allá de eso. Ahí entregaban el corderito en manos de los sacerdotes. Eran los sacerdotes que en nombre de aquel que venía ofrecían el sacrificio, y por él se presentaban delante del Señor, y en el día particularmente de la expiación, en nombre de todo el pueblo ofrecían un sacrificio, y el sumo sacerdote era el único que entraba una vez al año llevando esa sangre hasta el propiciatorio, es decir, hasta el trono de Dios, donde presentaba esa sangre. Y cuando el sacrificio era acepto, él salía de ese lugar con buenas nuevas para el pueblo, y también rociaba con esa sangre del sacrificio a todo el pueblo, señalándole que ese sacrificio había sido acepto delante de Dios. Así, el ministerio del sumo sacerdote también es un ministerio que nos señala a Cristo, porque, como vemos en Hebreos, nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Así que Aarón y sus descendientes, los que llevaron a cabo el sumo sacerdocio durante todos aquellos años del Antiguo Testamento, solo estaban revelando a Cristo mismo.
Sería el arribo de nuestro Señor Jesucristo que daría cumplimiento a todo aquello que el Antiguo Testamento enseñó, particularmente refiriéndose al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Para esto fue ungido. Aarón y sus hijos sirvieron de un tipo de Cristo, pero en el Antiguo Testamento todos aquellos que desempeñaron el oficio del sumo sacerdocio eran hombres pecadores como nosotros. Por eso, ellos también, antes de ofrecer el sacrificio por el pueblo, tenían que ofrecer un sacrificio por los pecados propios. Hebreos 7:27. Pero nuestro Señor Jesucristo recibió un sacerdocio inmutable. Hebreos 7:24. Leámoslo, hermanos, por favor. Dice la Escritura: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por lo tanto, como el versículo 6 del capítulo 8 dice, nuestro Señor Jesucristo desempeñó un ministerio mucho mejor. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En la antigua dispensación, el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo, nadie más podía entrar. Como hemos señalado, el pueblo solo podía llegar hasta el atrio, no podía dar un paso más. Era el sacerdocio el que ministraba, era el sacerdocio que ejercía su trabajo de mediación, era el sacerdote que se presentaba delante de Dios en nombre de su pueblo y traía de regreso la reconciliación de Dios para su pueblo. Pero nadie entraba ni siquiera al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo, ahí donde estaba el trono de Dios. Así que, y solo una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar, y la regla era que podía entrar solo si llevaba la sangre del sacrificio de la expiación, y solo podía entrar él y solo él. Esta ceremonia de la entrada del sacerdote, el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, era atestiguado por todo el pueblo que estaba reunido, porque este era un evento maravilloso, que mantenía en ascuas al pueblo reunido ahí, porque no sabría lo que iba a pasar y cuáles eran las noticias que traería el sacerdote al salir. Así que todo el pueblo atestiguaba, todo el pueblo estaba reunido ahí expectante de la aceptación del sacrificio, porque como hemos dicho, después el pueblo mismo era rociado con la sangre del sacrificio, significando con ellos que era reconciliado y que era santificado. Pero aquí, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, siendo Él nuestro sumo sacerdote también, se conjuntan las dos cosas. En el Antiguo Testamento el sacerdote, el sumo sacerdote no es el mismo que el sacrificio, Él sacrifica un animalito, pero aquí está nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, pero Él mismo también es el Cordero del sacrificio. Él es, dice, varios versículos aquí del libro de los Hebreos, Él es sumo sacerdote que nos convenía, como ya leímos en el capítulo 7. Nos convenía. Y cuando leemos que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, no podemos dejar de pensar en el Cordero de la Pascua, que no se sacrificaba cualquier animalito, tenía que ser un animalito de un año, sin defecto.
No debía tener ni un rasguño, no debía tener ninguna enfermedad, no debía tener ningún defecto en una palabra. Tenía que ser perfecto. Y aquí está, en estas palabras, describiendo a nuestro Señor. Y como he mencionado, no podemos, al leer esto, dejar de pensar en el Cordero de la Pascua. Este es entonces hecho mucho más sublime, dice la Escritura, que logró la reconciliación del pecador con Dios, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio. El Señor, cuando se presentó como nuestro sumo sacerdote, no llevó otra sangre, llevó la propia sangre en propiciación de nuestros pecados. Así que ahí, cuando nuestro Señor Jesucristo está reunido con sus discípulos, celebrando la Pascua, esa fiesta, esa celebración, esa cena que llevaba siglos celebrándose en el pueblo del Señor, en esta ocasión, reunido ahí, señaló hacia sí mismo, revelándose como el Cordero cuya sangre sería derramada en la cruz y que sería el sacrificio perfecto y único para la remisión de nuestros pecados. Aquí y en ese momento se cumplió lo que el primer pacto anunciaba. Y el Señor lo retoma y lo renueva en sí mismo. Por eso las palabras que le escuchamos decir, este es mi cuerpo, y luego, esta es mi sangre. No es un animalito, es el Señor mismo que se ha entregado. Y como Él mismo lo dice en las palabras que leemos, hermanos, cada vez que celebramos la Cena del Señor, en San Juan capítulo 6, cuando Él habla en este capítulo y señala precisamente también a este punto. Versículo 35, el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Pero mucho más, directamente dicho en el versículo 53, donde el Señor dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la afirmación de lo que el Señor está cumpliendo en esta ocasión. Estamos en la postrimería de su ministerio. En el tenor del tiempo diríamos que el Señor está cenando con sus discípulos esta noche, y mañana, a unas horas, será sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí está enseñando a sus discípulos precisamente eso, que todas las sombras que estaban dadas en el Antiguo Testamento se cumplen todas aquí y en Él, que es en quien verdaderamente tenemos remisión de nuestros pecados. Ahí el Señor, con estas palabras tan directas, nos señala que se entrega a sí mismo por nosotros. Pablo después afirmaría que la copa y el pan nos ponen en compañerismo con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La totalidad del camino de salvación alcanza su coronado clímax en esta última cena. En 1 Corintios 11:25, que es la parte que siempre leemos de la institución, lo expresa de la manera siguiente, como también lo encontramos en los evangelios. El nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor, y el significado es el mismo, pues solo mediante la ingesta espiritual de sangre se ratifica este pacto para que sea firme
y estable. Así entonces, todo aquello que estaba en el Antiguo Testamento instruido termina aquí, culmina aquí. Toda aquella promesa que apuntaba hacia el Señor Jesucristo ha llegado hasta aquí. Por eso el Señor dice que ahora Él establece este nuevo pacto sobre mejores promesas y sobre su sangre que es derramada por muchos. Y Hebreos capítulo 9, en la primera parte, versículos 1 al 15, precisamente nos lleva a este punto. Dice el versículo 1, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Todo lo que está en el Antiguo Testamento. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, que era llamado el lugar santo, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, este era el lugar santo. Tras el velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y en este lugar solo había un mueble, por decirlo así. ¿Se acuerdan qué mueble había ahí? El único que estaba ahí era el arca del pacto. Este era el trono de Dios. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 4, la visión está dicha en términos de círculos concéntricos. Pero ¿quién ocupa el centro de esa visión que tiene Juan? Un trono, que es el trono de Dios. Este es precisamente la revelación también aquí. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre esto los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Todo eso con este propósito, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún, miren, todo esto es el Antiguo Testamento, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Algo que va a suceder en la resurrección, en la muerte de nuestro Señor en la cruz. Luego el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. El escritor de Hebreos entonces nos narra el Antiguo Testamento y ahora lo actualiza, diciendo que todo eso era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que estos eran el Antiguo Testamento, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y cuándo es el tiempo? ¿Cuándo llega el tiempo de reformar todas estas cosas que se hicieron durante todo el Antiguo Testamento? En este punto de la historia, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, que como hemos dicho, es el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque recuerden de dónde tomó Moisés el modelo para construir el tabernáculo. Porque el tabernáculo no era un inicio. Dios le enseñó el modelo a seguir. Así que por eso el texto está diciendo eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo
se ofreció en sacrificio, en ese sacrificio perfecto. ¿A dónde se presentó? Delante de Dios mismo. Y dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y eso es lo que está entonces el Señor Jesucristo cumpliendo, como hemos señalado. Así que está en este pacto sobre mejores promesas, y Cristo manifestó entonces ahora el camino al lugar santísimo. Esto va a suceder una vez que nuestro Señor Jesucristo, victorioso en la cruz, cumpla con su cometido. Porque en aquel momento que nuestro Señor Jesús venció en la cruz, recordamos lo que sucedió con aquella pesada cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y en ese momento, el lugar que nadie había visto nunca quedó expuesto a la visión de todo el pueblo. Nosotros hoy, por esa obra del Señor Jesucristo, no necesitamos de un sumo sacerdote aquí en la tierra. No necesitamos de alguien que interceda, como suele enseñarse en la iglesia romanista, donde si alguien quiere acceder a Dios, vaya y dígale al cura, y el cura irá por usted. Y si usted quiere tener el perdón de sus pecados, váyase y confiésese, y Él intercederá por usted. Eso contradice completamente lo dicho, lo enseñado por la Escritura, porque el Señor Jesucristo, por su ministerio, por su sacrificio, nos abrió el camino hasta el lugar santísimo. Dice el versículo 3, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, en el Antiguo Testamento, ¿qué sucede con Cristo? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por todo esto, por este cumplimiento que el Señor hizo del antiguo pacto, nuestro Señor es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso, hermanos, nosotros ahora elevamos nuestras oraciones sin mediación más que de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada vez que oramos, concluimos nuestra oración diciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay necesidad de nadie más y de nada más, porque ahí se cumplió todo lo que estaba anunciado y no hay necesidad más de sacrificio. Un sacrificio perfecto una vez y para siempre nos ha reconciliado con Dios, y esa sangre preciosa derramada en el Calvario nos ha cubierto de todas nuestras faltas, y por eso ahora podemos nosotros, sin estorbo alguno, orar a nuestro Dios diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Celebramos, hermanos, en este día, y también como el Señor lo estableció, celebramos el sacramento precisamente de la Cena del Señor. Porque la Pascua señala hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuya sangre ha de cubrir los pecados de su pueblo, así como la sangre del Cordero sacrificado cuando Israel salió de Egipto
fue puesta sobre los dinteles y los postes de las puertas de los hogares de los israelitas. Cuando el ángel del Señor pasó por la tierra de Egipto con juicio, los moradores de la casa, particularmente los primogénitos, fueron resguardados. Así como ellos, nosotros también hemos sido cubiertos por la sangre preciosa del Cordero, de manera que el juicio de Dios no caerá más sobre nosotros. Porque Cristo en la cruz llevó todos nuestros delitos y pecados y nos ha reconciliado perfectamente con el Padre. Eso nos coloca, hermanos, a nosotros, como dice Hebreos 14. Eso nos lleva entonces a este punto en nuestra vida, que hemos sido lavados, que hemos sido limpiados, para que sirváis al Dios vivo. Ahora nosotros no solamente estamos celebrando, recordando una vez más, sino que hoy también estamos comprometiéndonos firmemente con el Señor a andar en novedad de vida, porque el Señor nos ha llamado a eso y su sangre nos reconcilia con Dios para que podamos cumplir la vocación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Acerquémonos pues, hermanos, a la mesa del Señor y celebremos con gozo, tomando nuestro lugar al que hemos sido invitados, porque ese lugar en la mesa del Señor nos ha sido asegurado por nuestro Señor Jesucristo. Vengamos pues y tomemos nuestro lugar. Oremos. Bendito y soberano Señor, te damos muchas gracias, porque los eventos, Señor, y lo que hay detrás en esa muestra de misericordia de tu parte, Señor, nuestras palabras no lo pueden expresar con toda cabalidad, pero estamos sumamente maravillados, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, hayas enviado a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para hacernos propiciación, para hacernos el sacrificio de reconciliación contigo, Señor. Allí reunido con los suyos, ahí donde también, Señor, nuestra celebración sacramental toma raíz por las palabras de nuestro Señor. Allí donde nuestro Señor dio cumplimiento a todo lo que estaba establecido en promesa, haciéndolo realidad y abriendo una nueva dispensación. Allí, Señor, nos encontramos hoy para celebrar. Ahí recordamos, Señor, este acontecimiento que le da firmeza a nuestra fe, seguridad, certeza, para afirmarnos, Señor, como el pueblo que tú has llamado a ser, bendecido grandemente por tu gracia y por tu misericordia. Te alabamos, Señor, porque nos has dado un sumo sacerdote y un sacrificio perfecto, eficaz, una vez y para siempre, por el cual hemos sido reconciliados en esa sangre preciosa de nuestro Salvador derramada en la cruz, por la cual han sido cubiertos todos nuestros pecados. Y nos acercamos a ti, llamándote Abba Padre. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.